Buenas tardes, amigos de Al Punto. Hoy vamos a conversar con la médico psiquiatra Alexandra Iches. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo se siente? Todo muy bien, tranquila. Qué bueno. Mire, doctora, vamos a hablar de salud mental, que es su fuerte. Claro, ¿Y cómo estamos en salud mental? Así, una evaluación rápida. rápida, de verdad. Tenemos muchos temas y tenemos muchas aristas, pero cabe resaltar que nosotros aquí en República Dominicana tenemos situaciones muy particulares por lo que es los servicios que prestamos de salud mental. ¿Por qué? Porque hay un repunte de la necesidad de la atención por parte de la población. Nosotros contamos, obvio, con lo que es el ejercicio médico, tanto público como privado, y esto nos hace ver los diferentes panoramas con las diferentes necesidades. Actualmente, y eso lo tenemos por unas estadísticas, el 20% de la población dominicana sufre una condición de salud mental, no exclusivamente de un diagnóstico psiquiátrico contundente, puro, y de esto, si habláramos en este caso de la depresión o de algún trastorno anímico, el 5% de la población lo padece. ¿Qué estamos diciendo? Que somos muchos. Y cuando vemos el evento tan importante como el caso de la pandemia, en donde hizo que personas que tenían predisposición o nunca habían tenido una condición de salud mental debutaran, pues entonces entendemos que nuestra población está ávida de lo que es más servicios. Digo más servicios porque estamos brindándolo tanto público como privado, pero en realidad somos pocos en comparación a las necesidades por población. Es que a los médicos, a los muchachos que se gradúan de médicos, no les interesa esta especialidad de la psiquiatría. Últimamente sí, porque incluso te puedo decir que en el tiempo donde yo me gradué, del tiempo que soy egresada, yo era la única de ese año en mi hospital. Actualmente sí están entrando un número adicional de residentes a la especialidad, pero como quiera, porque cuando hablamos de una población en donde somos más de 10 millones de habitantes, deberíamos de estar por encima de los 1,000 psiquiatras. ¿Y cuántos hay actualmente? 200 y algo en ejercicio pleno. Pero la deficiencia muy la mayoría está concentrada en las grandes ciudades como Santo Domingo y en este caso Santiago, aunque en algunas provincias tú consigues uno que otro y en las que no, pues entonces de vez en cuando o cada cierto tiempo va uno y se desplaza. Esto que usted habla de las provincias provoca que todas las personas que tengan algún problema, alguna enfermedad mental, deban ser trasladados a una provincia más grande o Santo Domingo. La mayoría, porque te puedo decir que hay provincias tan particulares como las fronterizas, en donde no hay psiquiatría y ellos deben de trasladarse entonces a la provincia contigua. Pero el tema está que no todo el mundo tiene los recursos, ni la disponibilidad, ni las herramientas para poderse desplazar, y por eso nosotros podemos estar viendo y observar que dependiendo de la región hay una visibilidad más de personas que requieran la atención por salud mental. Usted menciona que Santo Domingo y Santiago son los que tenemos más psiquiatras. Sí. Son los que se dan mayor atención. Sí. Y entonces, ¿qué pasa en esas provincias donde no hay esa cantidad de psiquiatras y hay gente, mucha gente, incluso niños, con problemas que necesitan atención inmediata? Cuando no pueden desplazarse, van a lo que es su comunidad, a veces el médico general o el médico de cualquier otra especialidad tiene ciertos conocimientos en salud mental y lo asiste, aunque no es la atención idónea, por lo menos recibe alguna. El tema está que las enfermedades de salud mental no son enfermedades que tú te la quitas como una camisa, son condiciones, más que enfermedades, son condiciones, porque aunque tú te incorpores y te recuperes, en algún momento de tu vida tú estás expuesto y vulnerable a otra vez tener un episodio que te dé la connotación de crisis y que requiere entonces la asistencia de todos los servicios en conjunto, y al no tenerlo, pues entonces lo que hace es que tiene un mal resultado. Digo un mal resultado porque cuando uno viaja por las provincias, cuando uno va y ve a algunos pacientes de salud mental, te das cuenta que probablemente pudo haber evolucionado de otra forma si hubiera tenido o hubiera recibido la atención necesaria, pero como no, y en este caso la medicación y el tratamiento a largo plazo, que es tan importante y no lo tienen y es muy costoso, a veces hace que ellos abandonen en lo que es la atención y el tratamiento. Hace algunos años, cuando Altagracia Guzmán Marcelino era ministra de Salud, anunció, estuvimos presentes ahí en Pedro Morán, que ya los manicomios, las casas de acogida de personas con condiciones mentales,
mentales no iban a existir, una disposición a nivel mundial, decía ella. Pero ahora, luego de la pandemia, la gente está prácticamente reclamando la reinstalación de esos centros. ¿Qué opinan ustedes, los psiquiatras, que se puede hacer ante esa situación? Nosotros lo que estamos abogando es por un hospital psiquiátrico. Yo soy de las abanderadas. Lo que no podemos volver es al sistema manicomial, porque el sistema manicomial estaba concebido o dado por un lugar en donde se almacenaban seres humanos y quizás no tienen las condiciones, ni tenían ni tienen las condiciones para tener una vida realmente digna. En su momento, la doctora Altagracia fue de las abanderadas en defender y en darle a la población lo que era atención de salud mental. Obvio, nosotros siempre decíamos tras bastidores que era muy de la mano porque su esposo es psiquiatra y es un maestro de maestros, entonces la exponía a ella a tener un compromiso adicional, cosa que se llevó a cabo, se inició. Y el tema está que nuestra sociedad ha ido en demanda y en reconocimiento de esas condiciones que antes pasaban desapercibidas. Por ende, a mí en un momento se me preguntó si de verdad habían tantas personas con diagnóstico como nosotros estábamos diciendo, y ciertamente es así. ¿Cuál es el tema? Que anteriormente cada persona, por inhóspito que sea el lugar de donde venían, tenían una referencia a dónde llevar un paciente de psiquiatría. Actualmente no lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo que existen son las unidades de intervención en crisis que están colocadas en algunos hospitales de tercer nivel en unas áreas específicas y limitadas que no dan abasto, Martina. Porque ¿qué es lo que ocurre? La cantidad de camas requeridas para atención de salud mental, así como se hacen unas estadísticas para pediatría, ginecología, ortopedia, están también trazadas para salud mental. Por población, si nos vamos al censo que tuvimos años atrás, necesitamos entre 1.000 y 1.500 camas a nivel nacional y no tenemos ni el 10% de esa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando quitan o queda cerrado el hospital psiquiátrico, tampoco la población está educada para aprender a manejar una persona con una condición de salud mental y las familias a veces no cuentan con el sistema de apoyo que le permita tener contenido a su paciente, a su familiar. Entonces, ¿qué ocurre? También ahí entra el tema de la indigencia. Y siempre especifico que no todo el que anda como indigente o en situación de calle es un paciente de salud mental. Claro, se ven más en este caso los pacientes de salud mental porque como tienen unos patrones conductuales que llaman mucho la atención, desde que tú ves uno, tú asumes que ya todos los que andan en la calle son pacientes. Y no es así porque hay un grupo que ha tomado la indigencia como un estilo de vida, como un medio de subsistir, con otras condiciones como algún tipo de adicción, pero que no necesariamente es una enfermedad psiquiátrica pura. Doctora, pero un solo hospital no bastaría para la cantidad que usted acaba de decir de personas con padecimiento psiquiátrico que existen en la República Dominicana. Claro, pero imagínate, somos 32 provincias, ¿verdad que sí? Imagínate que por lo menos en las provincias mayor pobladas exista un hospital. Sí. Así como existe el Instituto de Cardiología, el Oncológico, el Darío Contreras, así como está, un ejemplo, el hospital, el Robert Reed, así que exista un hospital o un Instituto Nacional de Psiquiatría, esos señores harían la resolución a muchos de los conflictos que ahora están. Y por supuesto, recalcando que la salud mental en estos momentos es la pandemia de la pandemia. Sí. Y que en los próximos, sin ser con esto, sin tener una visión pesimista, en los próximos años el servicio que mayor demanda va a tener de manera casi imperiosamente obligatoria va a ser salud mental. Usted menciona a Robert Reed Cabral. En el país hay muchos niños también con condiciones mentales. La única atención psiquiátrica que existe, por lo menos aquí en la capital, es en el Hospital Santo Socorro. Necesitaríamos también más espacio para la salud mental de los niños y cuál es
las estadísticas, si ustedes las tienen, Pero, en este sentido. pero claro que sí, porque hay algo básico. El adulto que tiene una condición de salud mental pasó por la etapa de niño y de adolescente. Y muchas de las condiciones que tú ves en el adulto es porque la viene arrastrando de una u otra forma. Hay inclusive un grupo de condiciones infanto-juveniles que son los trastornos del neurodesarrollo, como el déficit de atención, la hiperactividad, ahora mismo el tema del espectro autista, que son niños y adolescentes que requieren la atención, pero hay algo que se le ha olvidado a nuestras autoridades, es que esos niños crecen. Y cuando yo veo los programas de asistencia que tienen estas condiciones de la primera infancia, de la primera etapa de la vida, y que dicen que no, que va a recibir asistencia y ayuda, o que lo podemos recibir hasta los 18 años, tú dices, pero es que la enfermedad no se le quita a los 18 años. ¿Qué hace una madre con un niño, o en este caso con un paciente que tiene 25 años y que es un autista? ¿Qué hace? ¿Dónde lo llevo? Pero resulta también que los familiares envejecen y el mismo ímpetu que tú tienes como madre ahora y la fuerza de atender a tu hijo con una condición de salud mental no es la que tú vas a tener cuando tienes 70. Y la mayoría de los pacientes que nosotros vemos, en este caso, deambulando, fíjate en la edad y coincide con la edad en donde sus padres o sus tutores responsables directos ya también son unos ancianos y entonces no hay un método de contención y muchas veces no hay ese compromiso familiar que haga de generación en generación de que un sobrino, de que un primo se responsabilice a darle asistencia a esta persona. Entonces, ¿qué deben hacer las autoridades para ayudar a rescatar de las calles a estas personas y para mantenerlas más o menos bien cuidadas? Mira, la salud de forma general es un derecho universal y querramos o no, aunque todo no es responsabilidad gubernamental, el sistema salud tiene que asumir la parte que le toca de desarrollar estrategias específicas para cada una de las etapas de la vida de ese individuo pensando a futuro y cuáles son, en este caso, las instalaciones que requieren. ¿Por qué? Porque hay personas de esas que no tienen familia. ¿Dónde la llevamos? ¿Cómo intentamos darle la asistencia, la atención, la supervisión, la incorporación? Hablamos mucho de los procesos de rehabilitación, pero ¿cómo tú te vas a rehabilitar si cuando yo termino mi proceso como médico no hay un lugar donde tú vayas? Entonces es muy complejo. Nosotros, así como vivimos copiando patrones de todo, ¿verdad? Deberíamos de copiar de esos países en donde tienen calidad de vida, no hablo de poder adquisitivo, no hablo de una economía fuerte, pero que sí tienen los estándares de mejores calidad y atención de vida, deberíamos de copiar algunos patrones sanitarios que nos van a ayudar mucho. Te puedo dar como ejemplo que a principios de semana solamente en Estados Unidos para la ciudad de Nueva York se destinó $1 billón para el 2023 solo para salud mental. Entonces estamos hablando, vamos a copiar esos patrones, ¿verdad?, de responsabilidad de esas grandes potencias y démosle a salud mental lo que por presupuesto debería de corresponder, que es entre un 1 y un 4%, y nosotros estamos por debajo del 0.7%, que se va solamente en salario. O sea, tenemos situaciones muy particulares y tenemos también que fomentar y de estimular a la población de que se identifique con esto, de que entienda que nadie elige lo que le tocó y sobre todo que el que tiene una condición de salud mental es una enfermedad como cualquier otra, que eso no tiene que ver nada con el carácter, con la personalidad ni con la debilidad, que simple y llanamente te tocó, es una enfermedad del cerebro. No nos podemos ir sin hablar de salud mental y seguridad social. Vamos a hablar un poquito. Esta condición no está incluida en la seguridad social, a pesar de que usted dice que va en aumento. ¿Qué planteamiento tienen ustedes los psiquiatras para que esto sea revisado y se incluya la salud mental como parte de la seguridad social? Mira, lo primero es que para uno como sociedad civil, general, para tú hacer uso de tus derechos, tú tienes que saber cuáles son. Y obvio, existe un estigma muy marcado con relación a la salud mental y por eso yo entiendo que es esa actitud tan pasiva. Pero resulta que todo el que tiene
un familiar con esta condición o en este caso ya alguna enfermedad de la tercera edad como las demencias que también entran dentro de este grupo, ven la carencia de lo que se le presta como servicio, de lo que se le da. Las ARS no tienen contemplado lo que son en este caso y todas las saben. Yo siempre hago esa especificación porque una que otra da el servicio con lo que es la categoría de reembolso, pero no que precisamente esté estipulado como una atención obligatoria. De hecho, tú vas a una emergencia, con una emergencia de salud mental, y tú no estás cubierta por nadie. Nuestro sistema no lo contempla y para colmo, un tratamiento en salud mental puede oscilar, por simple que sea, entre 8 y 17 mil pesos y apenas tenemos una cobertura en medicamentos de 8 mil pesos al año. Sin contar que esa misma persona puede tener otros padecimientos. Entonces, sí tenemos que saber que deben de, y los que hacemos salud mental, tenemos que sentarnos y plantarnos y luchar por lo que son nuestros pacientes. Y una de las cosas que puede en este momento resultar, que lo diga yo con cierta parquedad, es que tú no tomas un papel protagónico en defender la salud mental hasta que probablemente a ti no te toca. No es mi caso, pero yo tomé esto como mi bandera, como la forma en que yo voy a contribuir a la sociedad. O sea, yo voy a estar hablando de salud mental, de los derechos, de las cosas que hay que hacer mientras respira. Y todo el que me conoce sabe que es así. Entonces, vamos a tener que sentarnos. Las ARS, suena feo, pero tiene que sentarse a negociar. ¿Por qué? Porque el paciente de salud mental va a ser el que más recursos en otras especialidades le va a gastar. Un paciente con un trastorno de ansiedad va 80 veces a una emergencia. Se hace 30 electros, se hace 20 endoscopías. Cuando tú vienes a ver el costo que te genera todos esos demás servicios, es más alto que tú darle la consulta específica que necesita. Y aparte de eso, tampoco nosotros tenemos una cantidad de medicamentos que sea considerada importante, cubierta por alto costo, que ese es otro tema. Yo pongo un ejemplo que puede resultar un poco duro. Un ejemplo, muchísimas enfermedades oncológicas están cubiertas por alto costo. Sin embargo, el paciente que tiene una condición de cáncer, tú no tienes un pronóstico asegurado de que él te vaya a responder a esa terapia que le están dando. O sea, se pueden gastar millones y el paciente probablemente por una respuesta de su mismo cuerpo no acepte quizás el tratamiento. Pero señores, un paciente con depresión, se le trata su depresión, se va a sanar, se va a reincorporar y va a ser un elemento útil. Entonces, ¿por qué no valorar el tratamiento de la salud mental como algo que puede resolver un problema sistémico? Porque por cada paciente que tiene una condición de salud mental, de 5 a 8 personas, de 5 a 9 personas a su alrededor está impactada. Cuando tenemos una madre deprimida que no se para de una cama, señores, los niños sufren, la mamá, los vecinos, todo el mundo. Entonces, esto no se trata de quien tiene la enfermedad, es todo el sistema. Conversábamos con la doctora Alexandra Iche, ya escuchamos todos sus planteamientos en torno a la salud mental en el país. Siga con nosotros.